estamos contra el tiempo en esta carrera. Los materiales audiovisuales análogos se deterioran y están en proceso de deterioro constante, por lo tanto, poder visibilizar esa urgencia es importante. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Hola, mi nombre es Pamela Wisner, soy consultora senior en la compañía ABP, que está actualmente ubicada en Estados Unidos. Yo estoy actualmente en la ciudad de Nueva York. Y en esta compañía, bueno, lo que hacemos es trabajar con organizaciones de todos tipos y tamaños en manejo de datos y ayudándolos con problemas y soluciones en relación a administración de datos. Ayudamos también en implementación de sistemas de administración de datos y gestión de contenido. Y también en sistemas de preservación digital. Y en algunos casos también ayuda con colecciones audiovisuales y digitalización de colecciones audiovisuales. Además de esto, también trabajo como profesora en la Universidad de Nueva York, en NYU. Hago clases en el programa de preservación audiovisual en el Departamento de Estudios de Cine. Hoy hablaremos de la preservación y la digitalización en Iberoamérica. Una de las cosas que hemos notado que es una dificultad bastante grande en el área de la preservación audiovisual es la dificultad para digitalizar contenido. Hemos visto que las organizaciones tienen grandes problemas en fundamentalmente buscar, obviamente, presupuestos para poder digitalizar, pero no solamente en relación a esta limitación de presupuestos, sino que también hay otros problemas relacionados. Por ejemplo, no hay servicios en la región, no hay servicios en donde se pueda tercerizar los programas de digitalización. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad de preservación, de digitalización tiene que ser a modo interno, y eso implica que internamente las organizaciones tienen que no solamente conseguir el dinero para financiar el proceso de administración de un programa de digitalización, sino que también el área técnica. Y eso obviamente pone un peso bien grande sobre los hombros de las organizaciones y también de los profesionales que tienen que no solamente saber cómo administrar colecciones, sino también tienen que aprender sobre los detalles técnicos para poder digitalizar y preservar estas colecciones en el largo plazo. Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, coordinadora de la RIPDASA, resume los principales desafíos de la región. Sí, estamos en una situación compleja, una situación desafiante y que depende, por supuesto, en gran medida de una dotación sistemática de recursos económicos, de una idea clara de qué tecnologías se pueden aplicar, qué procesos se pueden poner en marcha y de personal, de profesionales de la información que puedan llevar a cabo estos procesos. Pamela Wisner, por su parte, relata cómo es el panorama de la digitalización en Estados Unidos, país donde reside. Aquí en Estados Unidos existen muchos servicios de digitalización y por lo tanto gran parte de los estándares que se han generado, que fundamentalmente provienen de Estados Unidos y de Europa, para el manejo y preservación de colecciones audiovisuales, están basados en la idea de que existen estos servicios de tercerización. Por lo tanto, cuando nos basamos mucho en estos estándares internacionales, hay algo que queda un poco cojo, porque estos servicios no existen en nuestra región. Por lo tanto, tenemos que ser un poco más creativos en cómo solucionamos el problema de la digitalización. Las carencias en los procesos de digitalización deben suplirlos las personas encargadas de la preservación. Y allí aparece otro problema, la falta de capacitación. También en relación a esa capacitación técnica, hay cierta falta de capacitación en relación al manejo de colecciones audiovisuales.
yo creo que todos sabemos que no existen muchas opciones de capacitación en la región y obviamente esa es una de las razones por las cuales, como parte de la RIPDASA, hemos establecido un programa de capacitación online. Pamela Wissner se refiere a serie de cursos y seminarios que RIPDASA ofrece constantemente de forma gratuita y online. Pero obviamente esto también genera problemas en el proceso de digitalización porque nos encontramos con profesionales que tal vez necesitan más ayuda y más apoyo para poder solucionar estos problemas que no son solamente, como dije, de administración de colecciones, sino que también de conocimientos tecnológicos. Una de nuestras motivaciones también en relación al programa de webinarios de la RIPDASA era generar una capacitación a todo nivel, es decir, contenido que cubriera las necesidades tanto de organizaciones de gran tamaño como también de personas que se están iniciando en el área de la preservación audiovisual, estudiantes, etcétera. El tema de la capacitación de los gestores y gestoras del patrimonio documental es una preocupación en varios países. Mirerza González Vélez, RIPDASA, Puerto Rico. Yo creo que estamos en un momento muy interesante en el que no solamente se han estado dando conversaciones, sino que también hemos estado tratando de generar una acción, ¿verdad?, orientada a entender mejor qué es necesario, qué saberes son necesarios, qué recursos son necesarios para entender lo que es un objeto digital, para entender cómo se produce, cómo se difunde y cómo debe preservarse. Yo tengo como esperanza de que en los próximos 5 años, o por lo menos de aquí a 10 años, tengamos una infraestructura académica que de alguna forma genere profesionales que pueden manejar la preservación de objetos digitales. Otro problema es la obtención de la tecnología apropiada para digitalizar los acervos. Porque tenemos problemas de limitación de presupuesto, tenemos también problemas de faltas de tecnología necesarias para poder digitalizar ciertos contenidos. En el caso, por ejemplo, de digitalización de película, es mucho más difícil conseguir el equipo y el equipo es bastante costoso, por lo tanto, que cada organización, el hecho de que cada organización tenga que tener su propio laboratorio de digitalización es un problema para cualquier organización que tenga colecciones de películas, porque eso significa que hay que gastar $100,000, $200,000 en comprar una máquina de digitalización. El de la tecnología es un aspecto clave, y más luego de lo vivido con la pandemia. Francisco Miranda, RIPDASA Chile. El acceso tecnológico. Es decir, aquí yo lo veo esto como una esperanza, porque si bien es cierto yo podría decir que es un sueño, pero yo creo que no es un sueño porque es algo que nosotros ya sabemos que tecnológicamente todo es posible. O sea, acá la esperanza es que el acceso a la información, o sea, el acceso a la tecnología, específicamente diseñada para el acceso, para el almacenamiento y para lo que significa un acceso remoto fundamentalmente, porque aquí hay un concepto que también es sumamente importante y ha quedado de manifiesto luego de esta gran pandemia, que es necesario el acceso remoto. O sea, la gente necesita y va a necesitar, yo creo que de ahora en adelante, el acceso remoto desde los centros donde estos materiales están almacenados hasta su propia casa. También hace falta tener claridad sobre qué es y qué implica digitalizar. Otra dificultad que hemos visto a partir de la experiencia con archivos audiovisuales en la región es que existe un distinto entendimiento de lo que significa digitalizar un contenido. Muchas organizaciones entienden que la digitalización del contenido es igual a preservación. Y eso no es completamente cierto. Lo que ocurre es que siempre, hacemos programas de digitalización, cuyo fin fundamental es obtener el material digitalizado.
Por lo tanto, no existe una planificación a largo plazo de qué es lo que va a ocurrir con esos materiales una vez que han sido digitalizados. Y eso es fundamental para una preservación a largo plazo. Y obviamente yo entiendo que eso también tiene mucho que ver con el financiamiento que se obtiene para la digitalización, que muchas veces es temporal o en base a proyectos, y por lo tanto existe una limitación de cuánto podemos abarcar en términos de el largo plazo. ¿Qué significa ese largo plazo? Pero es fundamental pensar en digitalización y qué es lo que va a pasar con esos materiales luego de que ocurre la digitalización. Es decir, cómo planificamos acceso, cómo planificamos preservación una vez que esos materiales hayan sido digitalizados. Y es importante también que los administradores de nuestras organizaciones también entiendan este concepto fundamental, ¿no? Que la digitalización no significa preservación. Es decir, que digitalizar un material no significa estar preservándolo, pues hay que pensar en qué se hará con esa pieza digitalizada, cómo se conservará, dónde, para qué. Mateo Manfredi, Ribdasa, Ecuador. Nosotros tenemos una proyección a futuro de que si no empezamos ya ahora con políticas de preservación digital, el riesgo de que estos conjuntos documentales puedan desaparecer es muy alto y sobre todo a corto plazo. Ahora viajamos a España para conocer un modelo importante de gestión documental y además una estimulante experiencia, la del archivo de RTVE, Radio y Televisión Española. El Fondo Documental Audiovisual de RTVE conserva gran parte de la memoria en imágenes de España durante los siglos XX y lo que va del XXI, pero también de Iberoamérica, dadas nuestras relaciones históricas. Ella es Paloma Hidalgo, docente e investigadora especializada en patrimonio documental, quien estuvo a cargo del Fondo Documental de RTVE. Mi actividad profesional se iniciaba como documentalista en la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura de España. Al ingresar en el Centro de Documentación de RTVE, iba a descubrir una nueva perspectiva del patrimonio histórico y cultural de mi país, el patrimonio audiovisual, un acervo en el que poder recuperar la memoria de hechos acaecidos, incluso hechos que yo no había vivido, pero que de repente recuperaba en movimiento y con sonido. De todo el fondo documental de RTVE, yo quizá destacaría los documentos que muestran costumbres y tradiciones ancestrales, parte de lo que podría ser nuestro patrimonio inmaterial, que de esta manera, al quedar registrado, no correrá el riesgo de perderse definitivamente. El otro aspecto de mis años profesionales en RTVE que me gustaría destacar es el trabajo empleado y el trabajo desarrollado durante la transición del entorno analógico al entorno digital. Equipos multidisciplinares trabajando por el mismo objetivo y consiguiendo la meta. Ahora mismo podemos decir que la puesta en valor del archivo de RTVE ha sido mucho más fácil desde entonces, incluso mucho más efectivo. Un ejemplo muy gráfico, en mi opinión, ahora que he virado en mi labor profesional hacia el entorno de la página web de RTVE, hacia la documentación digital, es que el perfil del archivo de RTVE cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Paloma Hidalgo nos describe además un panorama de la preservación documental en España. El marco legal que en España garantiza la salvaguarda y preservación del acervo audiovisual es bastante amplia, aunque sin embargo no alcanza a todos los archivos audiovisuales que en España existen, esencialmente a los de televisión. La Ley de Patrimonio Histórico, una ley ya bastante, digamos, longeva, aunque ha tenido algunas actualizaciones a través de normativas y decretos, es de junio de 1985. Y aunque incluía efectivamente en su espíritu y en la norma los archivos y documentos audiovisuales, no hace referencia exacta a los documentos generados por las empresas radiodifusoras. La ley de junio de 2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal sí la incluyen, y a ella viene a sumarse el mandato marco a la Corporación de Radiotelevisión Española de diciembre de 2007,
en la que efectivamente a este organismo de radiotelevisión pública se le asignaba la tarea de preservar y conservar lo que era patrimonio audiovisual, patrimonio histórico y cultural de todos los españoles. El modelo español tiene un fuerte protagonismo del sector público. La mayoría de las instituciones, empresas, organismos públicos o fundaciones que poseen un fondo documental audiovisual importante en España lo conservan y preservan de manera adecuada, al menos de manera adecuada a los fines y objetivos que pretenden lograr. Solamente hay una cuestión pendiente, que es darlos a conocer y procurar que los ciudadanos puedan tener acceso a esos fondos. La mayor parte de los archivos audiovisuales españoles, al menos los más importantes, están en manos de la cuestión pública, es decir, en manos de gobiernos autonómicos o del gobierno nacional. La mayoría de ellos están en las filmotecas, bien sea en Filmoteca Española o en las filmotecas de cada una de las autonomías donde existen. Y, por cierto, atravesando un momento delicado en muchos casos por la crisis económica reciente. El resto, al menos los importantes, suelen estar en las empresas de televisión, tanto en las públicas, Televisión Española, como las cadenas autonómicas, o en las cadenas privadas de televisión. Con un origen y finalidades bien diferentes a las filmotecas, como sabemos, puesto que son archivos de empresas que lo que procuran o su mayor finalidad es que sean también un recurso económico para la empresa, es decir, ahorrar tiempo y dinero en la producción y la emisión diarias de la cadena. Sin embargo, conservan en sus archivos, por ser el resultado de la grabación diaria de hechos cotidianos, históricos, culturales, sociales, etc., buena parte de la historia en imágenes de cada uno de nuestros países, aunque sea de manera sesgada en algunas ocasiones. Por mi experiencia como docente e investigadora, he conocido archivos audiovisuales de empresas, ONGs, instituciones, fundaciones, etc., que conservan también un importante patrimonio audiovisual, a la vez que desconocido. El problema son, sobre todo, esos archivos que no conocemos, que no están catalogados, eso que podríamos denominar el patrimonio audiovisual invisible. El uso social de los archivos y la existencia de un patrimonio audiovisual invisible son dos puntos centrales que destaca Paloma Hidalgo. Pues bien, ¿qué pueden hacer las organizaciones en nuestra región para avanzar en un desarrollo de la preservación y la digitalización? Seguimos escuchando a Pamela Wissner. En general, creo que es fundamental crear planes de digitalización que vayan más allá de solo la digitalización. Es decir, pensar un poco más allá de solo obtener el contenido de forma digital. Y creo que una forma muy útil de pensar en esto es enfocarlo desde el punto de vista del usuario. Es decir, ¿estoy digitalizando para qué o para quién? Y enfocar esos procesos en la experiencia del usuario. Y dentro de lo posible pensar en esos proyectos de digitalización hacia el usuario. Y eso nos permite también tener un ciclo más completo del contenido desde el momento en que se extrae de su soporte análogo hasta el momento en que alcanza esa usabilidad, ¿no? Que es básicamente lo que estamos buscando cuando digitalizamos contenido. El uso social de los archivos es algo clave. Dora Brausin, Rivdasa, Colombia. El único momento en que se pueda decir que se completa la curva de proceso de un archivo es cuando alguien te dice: eso fue importante para mí, eso transformó mi vida, con esto yo le estoy contando a mis hijos, esto lo estoy llevando a mi clase, con esto hice una investigación. Solo cuando ocurre eso es que realmente hiciste la tarea completa con los documentos, cuando se cumple ese círculo. Si no, también estamos entre acumulando y llenándonos de procesos incompletos. José Augusto Manis, Rivdasa, Brasil. A sobrevida, né, de uma cultura, de uma civilização, depende da força com que a gente aplica
a nossa memória, a nossa tradição e aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que nós temos de melhor está retratado na nossa documentação histórica e na nossa documentação artística. Então vamos guardar o que nós temos de melhor e vamos dar a todos o que nós temos de melhor. Por isso é importante preservar a documentação sonora y audiovisual. Alejandro Cornejo, Ribdasa, Perú. Creo que el fin supremo de todos los archivos es que sean difundidos, ¿no? Que sean compartidos y para que además sean parte del uso cotidiano, ¿no? de este uso social que le podemos dar a los archivos, es decir, que no estén en las bóvedas resguardados, sin un conocimiento pleno, porque además se incluya, digamos, en la academia, que se incluya en la vida social, en la memoria colectiva cotidiana de las personas y que sea parte del discurso cotidiano para crear memoria, para crear conciencia sobre la historia en general y por ende probablemente fabricar un futuro mejor. También creo que es importante ser creativo con el uso de tecnologías y estándares. Creo que por lo general tendemos a ser muy rígidos con los estándares en relación a nuestras colecciones. Por lo tanto, sí, los estándares nos sirven como referencia, pero también tenemos que ser realistas en relación a las cosas que podemos y las cosas que no podemos hacer. Por lo tanto, tomar en cuenta esos estándares de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero también nuestros propios contextos, es importante. El futuro de la preservación y la digitalización del patrimonio documental en Iberoamérica, sin duda que se sustenta en que haya mejores presupuestos, tecnologías y conocimiento, y para ello es fundamental el trabajo colaborativo, la construcción colectiva, porque después de todo, se trata de que la historia de quienes somos no se evapore y se convierta en experiencias útiles socialmente. Mis sueños, mis expectativas como profesional dedicada al manejo de colecciones audiovisuales y también en el área de la preservación digital es continuar apoyando a la comunidad dentro de lo posible, ofreciendo todo el conocimiento que tenemos de manera comunitaria. Tratar de apoyar iniciativas en esa área lo más posible. Y bueno, esperar que la entrega de estas herramientas gratuitas y abiertas sea de utilidad para las organizaciones que quieran continuar con la preservación de materiales audiovisuales. Yo siempre estoy disponible para preguntas y consultas y siempre estoy feliz de poder apoyar cualquier tipo de iniciativa en esta área. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por Ribdasa, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Preservación y Digitalización en Iberoamérica.